¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este su programa Contrastando la Noticia con Julio Jiménez. Y como ya habíamos prometido, habíamos hecho un compromiso con nuestros importantes ciberauditorios desde la semana pasada. Habíamos ofrecido tener en este espacio pues yo diría, a una voz autorizada, a un médico reconocido y respetado, a un profesional de la salud, a un médico cirujano muy prestigiado a nivel internacional, un diabetólogo con reconocimiento a nivel nacional e internacional, un experto en temas de medicina farmacéutica y sobre todo un médico certificado para atender casos de pacientes con COVID-19. Y sí, efectivamente, como les habíamos prometido, hoy tengo el honor y el gusto de recibir en esta sección Los Contrastes de la Salud al doctor Manuel Lavariega. Doctor Manuel Lavariega, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido. Estimado Julio, un gusto estar aquí con todos ustedes. Es un placer poder entrar en contacto. Gracias, doctor. Oye, hay un tema preocupante. Nuestro importante auditorio está alarmado ante esta cuarta ola y ante las cifras históricas, y tal parece que seguirán creciendo, y tal parece que el gobierno federal, pues las políticas públicas no son claras, hay incertidumbre, hay desconfianza, hay gran preocupación. ¿Qué está pasando con esta variante de Omicron? ¿Qué está pasando con la política de vacunación? ¿Qué hacemos ante este escenario, pues, de clases presenciales? No se ha vacunado a los menores de edad, menores de 10 años. ¿Cuál es tu opinión al respecto en cuanto a estos temas? Concretamente empezamos con el tema de cifras, pues contagios y muertes. ¿Cuál es tu opinión al respecto, doctor? Definitivamente esto es un gran punto, Julio, porque como pues de todos he sabido, el número de personas que fallecen día a día en nuestro país pues continúa todavía de manera lamentable, pues sumando a estos 2 años ya de pandemia. Definitivamente las muertes han disminuido, no es por una política propia en salud, sino más bien es pues por la condición específica del virus. Si bien hemos ido avanzando ya en temas de vacunación, no estamos al nivel de países pues como el propio Estados Unidos, como Canadá, como países europeos, incluso como países asiáticos. Por eso será fundamental acelerar las actividades de vacunación, y no solo en los adultos mayores o en la población de riesgo, sino también en los niños, porque finalmente, pues bueno, hoy los niños son los que están siendo los transmisores del virus hacia los adultos. Sí es importante también mencionar que ya Omicron, pues genera síntomas clínicos menos fatales, menos agresivos, menos fuertes en comparación incluso con Delta o con el inicio de la pandemia. Pero todavía hoy vemos personas complicadas en los hospitales, personas que incluso tienen que ser intubadas porque generan alteraciones pulmonares, y esto pues nos impacta de manera considerable. Y prácticamente estos pacientes pues son pacientes ya sea que no están vacunados o dos, que tienen enfermedades crónicas descontroladas, principalmente obesos, diabéticos e hipertensos. Ok, estamos platicando con el doctor Manuel Lavariega, un médico, reitero, con gran prestigio nacional e internacional, una voz autorizada para explicarnos y aclararnos las dudas que tenemos en materia de esta pandemia del COVID-19, que bueno, hasta el día de ayer, cifras pues históricas, alarmantes, preocupantes, obviamente casos confirmados, pues más de 4.779.000 casos confirmados, defunciones más de 300.000 defunciones, temas que realmente están generando pues ya preocupación a nivel nacional e internacional. Sin embargo, en el ámbito pues de las políticas públicas, doctor Manuel Lavariega, ¿qué opinas tú ante el escenario de este riesgo en el que los menores de edad no han sido vacunados y están siendo pues de alguna manera coaccionados a que se presenten a sus centros escolares al nivel básico, medio superior y superior? Ellos, como bien referías, acertadamente nos comentabas, son agentes de contagio, que bueno, en casa hay pues adultos mayores, personas con algún padecimiento crónico degenerativo, y esto podría poner en riesgo e incluso incrementar la tasa de contagio e incluso la tasa de mortalidad. ¿Es correcto esto, doctor? Sí, tienes toda la razón. De hecho, pues bueno, los niños podrían regresar a la escuela sin ningún problema si es que existiera una medida de contención para la diseminación del virus.
Y obviamente, pues la mayor herramienta que tenemos hoy después del cubrebocas y de la ventilación de las habitaciones o de los salones en donde nos encontramos, pues es la vacunación. Entonces, tenemos que ser congruentes entre las actividades que proponemos para poder retomar las actividades escolares que si bien hacen mucha falta, pero tenemos que tener esta congruencia para vacunar a la población. Ok. Doctor, tengo en redes sociales aquí en Contrastando Ideas Noticias varias preguntas que te formula ya pues gente de nuestro auditorio que sabían que ibas a estar con nosotros. ¿Me permites que te formule dos de estas preguntas? Por supuesto, será un honor. Agradezco de la alcaldía Benito Juárez. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la política de apoyo por parte de las autoridades de la alcaldía, concretamente el alcalde, el grupo de los concejales, para impulsar políticas de convenios o apoyos con laboratorios que están practicando pruebas de COVID-19 a costos accesibles de interés social? ¿Crees que esto es una política que apoya, que complementa la incapacidad del gobierno de la Ciudad de México? Porque tal parece que el gobierno no está muy de acuerdo con el tema de la política pública de pues, la prueba COVID, la prueba PCR, que es hoy un mecanismo para identificar, pues yo diría de manera oportuna, un posible contagio. ¿Qué opinas tú al respecto, doctor? Sí, esto es fundamental, ya que el diagnóstico es pues parte importante, es una piedra angular, es un componente crítico pues del diagnóstico de estos pacientes. Si bien sabemos que muchos pacientes pueden llegar a presentar falsos negativos o falsos positivos, en su mayoría estos falsos positivos pues prácticamente los dejamos como en un paréntesis, pero estos falsos negativos son pacientes que tienen síntomas y que salen negativos a su prueba. Entonces, prácticamente ahí lo que tenemos que hacer es la confirmación por la parte clínica si es que hay síntomas y la prueba sale negativa. Pero finalmente estas pruebas diagnósticas pues nos permiten tener capacidad de confirmación con los pacientes, poder entender en qué número de días se encuentran de acuerdo a los síntomas que presentan y sobre todo pues asegurar que el paciente es positivo para dar un tratamiento correcto y además pues encaminar las actividades médicas a prevenir complicaciones. Okay. ¿Tú consideras que en este momento los niños deberían estarse cuando menos haciendo una vez a la semana una prueba COVID? ¿Tú lo consideras viable? No, en realidad no, porque los niños y ninguna persona debería de hacerse una prueba solo para saber si es positivo o negativo. Aquí lo que tendríamos que tomar en cuenta y considerar es si estuvo expuesto una persona a un paciente que ya sea positivo, estar pendiente de síntomas hacia los próximos 14 días. No quiere decir que en 14 días se presenten los síntomas. Ahora con Omicron vemos en 3, en 5 días que ya se presentan síntomas. Entonces, si un paciente estuvo en contacto con una persona positiva, tendrá que estar pendiente de síntomas. Y 2, si hay síntomas, entonces sí ya hacerse la prueba. Porque muchas personas lo que están haciendo es, me raspa un poquito la garganta, voy a ir a hacerme mi prueba. Van a hacerse la prueba y resultan negativos. ¿Por qué? Pues porque no son los síntomas correspondientes a. Habrá que estar pendientes a dolor faríngeo o dolor de garganta importante, si están roncos o afónicos, si tienen diarrea, fiebre, dolor articular, mucho cansancio, malestar general o escurrimiento nasal. Si esos síntomas ya están instalados, entonces sí hay una indicación absoluta de hacerse una prueba. Porque muchas veces las personas van a hacerse sus pruebas, son negativos y resulta que pues conviven con muchos positivos y ahí es en donde se contagia. Ese es el tema que hoy estamos pues experimentando, porque me están aquí comentando en redes sociales. Agradecemos mucho los comentarios. Le haremos llegar los comentarios al doctor Manuel Lavariega con mucho gusto. Aquí le estamos ya haciendo conocimiento al doctor. Doctor, me preguntan, ¿qué le recomiendas a las personas que sufren algún padecimiento crónico degenerativo como diabetes, sobrepeso, insuficiencia renal, temas pues cardíacos, alta presión? ¿Qué les recomiendas a ellos? Aquí es fundamental que tengan control de su enfermedad. No quiere decir que si soy diabético me voy a complicar. Lo que quiere decir es que si soy diabético descontrolado o hipertenso descontrolado o enfermo renal descontrolado o tengo un padecimiento oncológico no supervisado, ahí es donde se aumenta este factor de riesgo para poder complicarlos. Entonces aquí la recomendación básica, la piedra angular del tratamiento es el control de la enfermedad. Si están controlados, disminuimos considerablemente esta posibilidad de complicaciones.
Pero como les comentaba hace un momento, lamentablemente hoy vemos pacientes complicados en los hospitales y en las terapias intensivas aún, porque son diabéticos descontrolados, porque son hipertensos descontrolados, porque son obesos ya en una condición mórbida o tienen alguna otra enfermedad crónica degenerativa que no está bajo supervisión y control médico. Doctor, me preguntan en redes sociales, me están insistiendo el tema, hay personas que ya traían preexistente un daño a nivel pulmonar, ya habían experimentado una neumonía, algún padecimiento a nivel pulmonar. Ellos están en este cuadro de grupos de alto nivel de vulnerabilidad y requerirán algún tipo de tratamiento preventivo o complementario en caso de sufrir COVID. Finalmente son pacientes que ya están en un grupo de riesgo. No hay ningún tratamiento hoy que prevenga el COVID, no hay ningún medicamento hoy, ni ningún suplemento, ningún complemento alimenticio que nos asegure que no nos vamos a enfermar. Es importante hacer mención y recalcar en este tema, porque quien les ofrezca o quien les venda algo como esto, les está tomando el pelo, porque no hay ningún tratamiento preventivo para el COVID. Aquí lo importante es utilizar el cubrebocas y ventilar las habitaciones. Sí es importante hacerle mención a la población en general que debe de limpiar sus manos de manera constante, pero ya hemos visto que esta es una medida secundaria. Básicamente lo que nos va a apoyar de manera importante es el uso del cubreboca y el uso de la ventilación en los lugares en donde estamos, que evitemos el acudir a lugares en donde hay muchas personas, donde hay tumultos, donde hay aglomeraciones de personas. Claro. Entonces, sí podemos considerar a estos pacientes que tienen una enfermedad pulmonar previa, enfermedad pulmonar obstructiva, bronquitis crónica, asma o incluso alguna otra condición de enfermedad pulmonar. Si existe esta situación, sí son personas que están vulnerables, deben de completar sus esquemas de vacunación. Por supuesto, evitar al máximo estas condiciones que les digo de acudir a lugares donde se encuentran muchas personas, siempre utilizar cubrebocas, siempre ventilar las habitaciones donde están y, pues obviamente, estar pendientes de síntomas en caso de que se presenten. Doctor Manuel Lavariega, vamos a un pequeño corte. Tengo aquí una batería de preguntas. Hay gran preocupación en nuestro ciberauditorio. ¿Me permites que vayamos a un pequeño corte y regresamos para seguir platicando? Por supuesto. No le cambie, vamos a un pequeño corte de identificación y regresamos para seguir platicando con el doctor Manuel Lavariega Sarachaga. Regresamos, seguimos aquí contrastando ideas, ya sabe, en los contrastes de la salud. Regresamos, no le cambie.